Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Pista, el podcast donde cada semana yo, Rebecca Wilson, comentaré con ustedes Detective Conan, caso a caso, capítulo a capítulo, pista a pista. Bienvenidos después de una semanita de descanso que la verdad me tuve que tomar esta semana de descanso, un poco no queriendo tanto. Después de una semanita de descanso volvemos al podcast con el capítulo 12 de Conan y el capítulo 11 de este podcast, el secuestro de Ayumi. Lo que también a mí me gusta llamarle el caso que no es caso. Este caso tiene cosas interesantes una vez más, este es un caso que en el manga ya es mucho más adelante que los casos previos de los Detective Boys. Este caso en el manga creo que es en el volumen 8, volumen 9 más o menos del manga. Es de los últimos volúmenes que yo todavía tengo impresos de Detective Conan. Llego hasta el 9 y si mal no recuerdo este caso es del volumen 8, del volumen 9, una cosa así. Y como les digo, a mí me gusta llamarlo el caso que no es caso. El caso que no es del todo un caso, ya veremos por qué más adelante, pero también es el caso donde se introduce por primera vez, en este caso, tanto las plaquitas de Detective Boys, que son muy útiles y van a usarse toda la serie, estos como transmisores, que son como tipo, o sea que digamos que son como una especie de transmisores walkie-talkie, pero de alto alcance. Creo que sí llegan a decir qué alcance tienen, pero en realidad en el manga, en las películas y en el anime pareciera que el alcance es infinito de las plaquitas de detectives. Aunque sí recuerdo que en algún punto dice que sí tienen un radio de funcionamiento, no funcionan si uno está del otro lado del mundo, tengo entendido. Pero sí, eso también es un amplio radio. Y también es el capítulo que introduce la patineta icónica de Conan, que ya me han comentado por ahí, Cory, que parece la mayor estafa. Y a ver, es que en el anime y en el manga la patineta sí la usa muy poco Conan, pero muy poco. O sea, la usa unas 3, 4 veces a lo mucho. En el manga recientemente la volvió a usar, pero creo que antes de esa son unas 3, 4 veces que usa la patineta en el manga, y en el anime canon son muy pocas veces las que usa la patineta, son muy contadas. Asumo Gosho no supo exactamente cómo usarla o cómo sobreexplotarla más, pero para sobreexplotación de esa patineta, las películas. En las películas, ahí sí estoy segura que en todas la usa, en todas, estoy 99% segura porque tendría que volver a verlas todas otra vez. No he visto la Bala Escarlata, todavía no la veo. Pero de ahí en fuera, en casi todas usa la patineta, si no es que en todas, y estoy casi segura que es en todas. Y hasta recuerdo perfectamente que, si mal no recuerdo, es en la película 3, en la del mago del fin del siglo, que la patineta aparece mágicamente. Hay una película donde la patineta aparece mágicamente en la calle, o sea, ni siquiera es así como... O sea, no estaba ahí en el carro o lo que sea y de pronto estaba ahí. O sea, también hay varias películas donde la patineta está en el carro mágicamente, pero todavía eso lo puedes justificar más. Si mal no recuerdo es en la película 3, en la del mago del fin del siglo, donde la patineta está ahí mágicamente. O sea, mágicamente aparece esa patineta. Y aparte creo que están en Osaka o una cosa así. O sea, no había razón ni forma de que la patineta estuviera existiendo en donde la toma Conan. O sea, recuerdo la escena perfectamente. Conan salta de la moto de Heiji, corre hacia una columna y en la columna está recargada la patineta. Y no, o sea, la patineta no pudo haber llegado ahí mágicamente. Sí, o sea, la patineta sí se usa mucho en las películas. De hecho, yo creo que es sobreexplotada en las películas. O sea, a mi gusto personal creo que la utilizan de más. Y por otro lado, Gosho creo que no ha sabido utilizarla a su máximo potencial. O sea, sí la ha usado, más recientemente la utilizó en una escena ya más peliculosa, o sea, la escena más reciente del manga donde utiliza Conan la patineta.
Me pareció una escena que podría ir bien en una película de Conan, pero en el anime de Conan creo que me hubiera sacado un poco de contexto. O sea, ya que lo vea animado, yo creo que va a salir un poco de contexto si eres como anime exclusive. Si ya viste las películas y tal, o sea, no, la vida sigue, ¿no? Pero, o sea, creo que si eres anime canon exclusive, sí saca un poco de contexto esa escena en la que la usó Gosho recientemente, pero si vienes de las películas es como Just Another Tuesday. Pero sí, en este capítulo se nos introduce la patineta y es el caso que no es un caso y me encanta, o sea, me encanta por eso, pero sin más que mencionar, pues vámonos directamente a comentar el capítulo que empieza como siempre con el mini resumen de cómo es que Conan llegó a ser Conan y obviamente nos vamos directo a Munega Doki Doki. Y pues después de nuestro querido Munega Doki Doki, entramos al capítulo con Conan diciendo el crimen perfecto no existe, ¿no? Y empieza a dar pistas que encuentra, las latas tiradas en el piso, la paleta que te estabas comiendo, está hablando como en segunda persona, y luego dice, y aparte veo tu trasero en el bote de basura Genta, y aquí es donde pues ya nos pone en situación, ¿no? Están jugando a las escondidas, solo que aquí pareciera como un juego tipo detectives, o sea, alguien es el detective y el detective los tiene que encontrar, pero pues son las escondidas, ¿no? Obviamente nada más se ponen el detectives porque pues la serie se presta a... Es justamente en esta introducción del juego donde Conan utiliza por primera vez la plaquita de los Detective Boys, que les digo es una plaquita muy útil que se usa mucho, se usa la plaquita de los Detective Boys. Y Conan usa esa plaquita para llamarle a Yumi que ya encontró a Genta y tal. Obviamente sale el pequeño recuerdo del profesor diciéndole a Conan con respecto de las plaquitas. Y de hecho en esta traducción nada más dice que tienen un alcance de larga distancia, no especifican la distancia. Yo recuerdo que en algún subtitulaje vi que sí especificaban la distancia. No sé si es en este capítulo, no sé si es en alguna película o no sé si es en el otro capítulo donde te vuelven a presentar las plaquitas, porque estas plaquitas te las vuelven a presentar en un capítulo más adelante, que es el capítulo donde originalmente salen esas plaquitas primero, que no es precisamente es unos cuantos capítulos atrás, pero sí recuerdo que estas plaquitas tienen un límite de distancia, pero por ahora en el recuerdo de Conan solamente menciona la palabra larga distancia el profesor, ¿no? Y después de esta introducción a las plaquitas, a los pines de los Detective Boys, pues es Genta el que se autoasigna como el siguiente detective, el siguiente que los buscará. Y bueno, pues vemos obviamente a Conan cuando se va a esconder diciendo así que pues no puede creer que siga jugando cosas así porque obviamente pues Conan es Shinichi ya es un preparatoriano de 17 años que pues no se imagina jugando a las escondidas con unos niños, ¿no? Lo que hace Conan para esconderse es esconderse detrás del periódico de un viejito que se quedó dormido en el parque. El viejito ha de tener el sueño muy pesado porque Conan literal no lo despierta aunque le levanta los brazos y se pone atrás de su periódico y le hace un hoyito al periódico. Y mientras está espiando a Genta, también le llama la atención ver una nota sobre unos secuestradores de niñas, específicamente de niñas. Y obviamente al ver esta nota también escucha a Ayumi decir que pues qué miedo, ¿no? Están secuestrando niñas bonitas, eso la asusta. Y después de eso, pues Ayumi también le dice que no se preocupa tanto porque sabe que si le pasa algo, Conan la protegería. Y aquí obviamente utilizan este filtrito, no sé cómo llamarlo, pero ya saben, ¿no? Cuando ponen estos como brillitos detrás de los personajes, como estos fondos muy coloridos, que lo usan mucho en los animes de romance, o sea, pero mucho. O sea, como esta especie como de tu fondo atrás de ti brilla de colores, que es mucho en este sentido, y lo usan mucho en el anime de romance, y es justamente cuando Ayumi en este caso dice, Conan, tú me protegerías, y luego dice algo así como, es nuestro destino estar juntos. Y obviamente Conan automáticamente le para el carro en seco y le dice, no, ¿cómo crees?
Pero Genta lo encuentra justo por pararle el carro en seco a Ayumi un poco. Que debo decir que a ratos me pongo a pensar en Ayumi, o sea, y obviamente de las personas enamoradas de Konan Shinichi, de las personas que están enamoradas de Konan Shinichi, creo que ella es la que lo tiene peor. Porque Konan solamente es eso, es el seudónimo que utiliza Shinichi cuando está en su cuerpo de niño de 7 años. Pero como tal, lo han dicho incluso en palabras textuales, lo ha dicho la serie en unas 2, 3 ocasiones, tampoco es que lo haya dicho muy seguido, pero sí lo ha dicho en unas 2, 3 ocasiones. Konan Edogawa no existe. Y Ayumi está muy enamoradita, o sea, enamoradita como niña, obvio, ¿no? O sea, como una niña chiquita que le gusta a un niño chiquito. O sea, está muy enamoradita de un niño que no existe, ¿no? Y entonces a veces o sea, cuando lo pienso así fríamente digo, oh, qué penita. Pero a la vez Ayumi me da mucha ternura. Y creo que Gosho en general maneja bien esta parte, porque sí, o sea, Konan siempre ha parado el carro en seco a Ayumi. Y por otro lado, sí, siempre se ha pintado la línea en este sentido y obviamente siempre ha sido como one-sided, ¿no? Siempre ha sido solamente del lado de Ayumi que está el crochecito. Creo que es algo que ha manejado Gosho muy bien y que de cierta forma se ha ido diluyendo con el tiempo, ¿no? El crochecito de Ayumi ha quedado ahí implícito con el tiempo y rara vez como que se aborda de manera directa. De hecho, yo diría que de las últimas veces que se aborda de manera directa ha de haber sido como por el capítulo 400, una cosa así del anime. O sea, ya digamos que del 400 en adelante ya se suele abordar de formas muchísimo más indirectas, muchísimo más sutiles, pero Ayumi sigue teniendo su crochecito con Konan, ya cada vez un poco más implícito que explícito, pero aquí es total y completamente explícito, ¿no? Ayumi siente que está destinada a estar con Konan, que no existe, y me da un poco de penita y a la vez me da ternura y me da no sé qué, porque de todas las que están enamoradas de Shinichi, Ayumi es la que tiene cero oportunidad. A ver, todas tienen cero oportunidad excepto Ran, obvio, ¿no? O sea, Ran es la única que tiene oportunidad porque aparte de Shinichi es como ransexual, pero o sea, como tal, Ayumi es la que de todas, la que cero oportunidad tiene, o sea, ni de que la voltee a ver. Todavía piensas en las otras personas enamoradas de Shinichi y dices, ok, o sea, tampoco tienen chance, pero al menos tienen su edad, ¿no? Al menos son más o menos de su vuelo. O sea, Ayumi sí es una niña y total y completamente tiene cero oportunidad. Pero bueno, después de esto, obviamente como Konan se sobresalta un poco, pues Genta logra encontrarlo y en lo que Genta le está diciendo a Konan que es muy malo para esconderse, que esto es interesante, a ver, esto que Genta dice que Konan es muy malo para esconderse, y el mismo Konan dice que no le gusta esconderse, me parece un diálogo interesante, tomando en cuenta las circunstancias de Konan, ¿no? Obviamente los niños no saben nada con respecto a Shinichi como tal, más allá de tanto así sospechar que Konan es Shinichi, porque a Shinichi per se no lo conocieron y yo creo que más allá de saber que era un detective famoso no saben mucho más de él. Incluso ni siquiera lo reconocen la vez que lo ven. La vez que lo ven y no están en las películas, la vez que lo ven en Desperate Revival, que no lo reconocen. O sea, obviamente este diálogo no es por los niños, pero sí puedes decir, de cierta forma es cierto, o sea, Konan sí es muy malo escondiéndose, por algo hay gente que ha descubierto su identidad sin que él diga nada, o sea, que lo descubrieron por sí solos. Heiji el primero, Ran la primera, yo todavía diría Ran la primera, solo que logró esquivar un poco sus sospechas las primeras veces que sospecha, pero sí, o sea, no es tan bueno ocultando su identidad y obviamente también es cierto, no es tan bueno ocultándose, como él mismo lo dice en este diálogo. Entonces me parece interesante este diálogo, pero mientras está sucediendo esta plática, pues que el mismo Konan pareciera que le susurra a Yumi que corra a esconderse y pues vemos a Yumi salir del parque y vemos que hay un hombre en un auto y parece ser que ese hombre está esperando a alguien.
E incluso se pregunta por qué ese alguien está tardando tanto. Pero mientras el hombre se aleja un poco del carro, Ayumi se da cuenta que la cajuela está abierta y obviamente para jugar al escondite eso le viene de perlas, ¿no? Y no lo vemos, pero pues se da a entender que ahí es donde se esconde. Y después tenemos una pequeña transición a cuando Genta encuentra a Mitsuhiko. Y Mitsuhiko incluso hace un chistecito así de, pero según científicamente no debería haberme encontrado. Y Conan dice así como que tiene eso de científico. Y sigue pasando el tiempo, hay otro salto de tiempo, hay otra elipsis. Y solamente falta Ayumi, ¿no? Y ya se está oscureciendo, Genta no la encuentra. Y Conan y Mitsuhiko lo están esperando sentados en una banca. Es en esta banca donde por primera vez vemos justamente que Mitsuhiko le pregunta a Conan, ¿no? ¿Qué siente por Ayumi? ¿Cuál es su relación con Ayumi? Y es tras estas preguntas y tras Conan contestarle que él solamente es su amigo y Mitsuhiko diciendo que él está pensando a futuro, pues aquí nos enteramos que Mitsuhiko tiene un crushecito por Ayumi, ¿no? Un crushecito que también se va a desaparecer con el tiempo, pero porque va a aparecer otro crushecito para Mitsuhiko, que al igual que Ayumi es un crushecito muy cruel. Es que hay crushes muy crueles en Detective Conan si lo piensas bien. El de Ayumi con Conan y el de Mitsuhiko con su nuevo crushecito de Mitsuhiko son crushecitos muy crueles porque sabes que jamás en la vida le harán caso. O sea, no es posible. No, it's not happening, creo. Gosho, Gosho, por favor. Gosho. Aquí sí no, Gosho. Pero bueno, obviamente aquí pues nos dan a entender, ¿no? Que Mitsuhiko tiene un crushecito por Ayumi. Y obviamente después de Conan ver esto, pues se distrae un poco y ve a estos hombres que se están yendo rápido con su auto, el auto justamente donde más adelante sabremos que ahí se metió Ayumi, pero que obviamente la audiencia ya lo puede sospechar. Y pues de cierta forma vemos que Genta sigue sin encontrar a Ayumi. Conan le dice, ríndete, o sea, ríndete y ya. Y Genta dice que no se puede rendir frente a Ayumi. Y aquí es cuando Conan más o menos entiende que Genta también tiene un crushecito con Ayumi. Y aquí es algo interesante porque creo que ese crushecito de Genta tal cual desaparece y se cambia a puro amor por la comida. Ahí sí no se vuelve a abordar el crush de Genta por Ayumi como tal. El de Mitsuhiko sí, por Ayumi, se aborda en una de las películas, en la 5, en Countdown to Heaven. Peliculón de mis favoritos. Countdown to Heaven sí se vuelve a hablar un poco del crushecito de Mitsuhiko por Ayumi, y justamente este cambio de crushecito de Ayumi por alguien más también se aborda en esta película y lo ves explorado más adelante en el manga en varios capítulos, y el más reciente creo que es por ahí del 700 o del 600, o sea, sí ha habido un desarrollo relativamente reciente sobre el otro nuevo crushecito de Mitsuhiko, pero definitivamente el de Genta quedó en el olvido. O sea, Gosho dijo, lo he hecho en saco roto. No pasa nada, es Genta. Pero bueno, aquí parece ser que Conan se da cuenta que Genta también tiene un crushecito con Ayumi y piensa el mismo Conan, estoy jodido. Estoy en una muy mala situación. Está ahí en un cuadrado amoroso muy extraño. No, ni siquiera es un cuadrado, porque en teoría, o sea, el triángulo amoroso funciona, pero el cuadrado amoroso como tal no es un cuadrado, más bien a Ayumi le gusta a Conan y a otros dos sujetos les gusta a Ayumi, y entonces te queda una cosa amorfa, si quisieras unir los puntos. Luego hay como una especie de pentágono donde alguien más también le gusta a Conan, pero es muy amigo de Ayumi, y luego Mitsuhiko tiene... ¿Gosho qué hiciste ahí? ¿Gosho qué demonios? ¿Qué te pasa, Gosho? Pero bueno, después de estas situaciones con el crushecito, pues Conan decide hablarle a Ayumi por la plaquita, decirle que Genta se rindió, que dónde está, y vemos que Ayumi se quedó dormida en la cajuela del auto,
auto. Y cuando despierta, pues le menciona justo a Conan esto, ¿no? Que estoy en un sitio pequeño, oscuro, y mientras se está moviendo, pues ve que cae una bolsa con dinero. Aquí es cuando Conan ya empieza a sospechar por qué hay dinero dentro de una bolsa. Después Ayumi dice que encuentra una sierra. Todo esto en la oscuridad. Conan se pregunta por qué hay una sierra en el maletero. Y después, mientras escucha esta voz de Ayumi hablando con Conan, vemos a los hombres que están conduciendo el auto y uno de esos hombres dice, oye, ¿no escuchas como la voz de una niña? Y el otro le dice, no, eso no podría hablar. Esa cosa que traemos en el maletero no puede hablar. Y ahí es donde vemos que hay una transición a Ayumi tomando como una bola así envuelta en papel periódico. Y en ese papel periódico la misma Ayumi es la que dice, aquí hay algo, ¿no? Aquí hay algo. Conan intenta decirle que no la abra, ya más o menos uniendo los puntos, considerando el caso que acababa de leer en el periódico sobre los secuestradores de la niña. Obviamente en esa bolsa hay la cabeza de una niña. Ayumi grita al ver la cabeza y aquí es cuando los secuestradores paran en seco, dicen, escuchamos algo, yo también lo escuché, tú lo escuchaste, los dos lo escuchamos, y deciden bajarse a revisar la cajuela. Pero antes de que pueda abrir uno de estos hombres la cajuela, podemos ver que al lado hay un parque de diversiones y pues este hombre asume que el grito que escuchó es precisamente de las personas subidas como en las atracciones del parque de diversiones y decide volver a meterse al auto y pues tenemos a una Ayumi muy angustiada al borde de las lágrimas. Y bueno, después de que Ayumi está al borde de lágrimas, Conan le dice que no llore, que piense en algo divertido. Ayumi empieza a reírse y Conan dice, bueno, para, guarda silencio y no te muevas. Conan le asegura que irá a salvarla y se sube a su patineta, ¿no? Pero cuando se sube a su patineta, justamente menciona que su patineta no es normal, ¿no? Y aquí es donde vemos el recuerdo de que la patineta tiene un motor turbo de alto rendimiento, pero que usa energía solar, entonces solo funciona mientras el sol esté brillando, ¿no? Que esto después a los de las películas se les olvida. Es en serio, esto después a los de la película se les olvida o el profesor le pone una batería más chida a esas patinetas. Pero debo decir, o sea, cuando vi Conan por primera vez dije, wow, o sea, pensando que esto es en el 96, yo creo que esto se veía como súper ciencia ficción, ¿no? O sea, como algo súper lejano. Pero pues por ahí de 2015 fue más o menos cuando empezamos a tener los Segways o estas cosas que sí eran como unos patines de dos llantas que se manejaban por electricidad y nada más te inclinabas hacia enfrente y aceleraban, ¿no? Entonces, y obviamente ahorita, al menos aquí en Ciudad de México, no sé si todavía existan porque no están muy por mi zona, pero cuando estaba al norte cuando yo trabajaba al norte de la Ciudad de México había. Y he llegado a ver todavía en Xiaomi, así que no están regulados para tránsito, pero existen. Los monopatines eléctricos, ¿no? Que aceleran bastante fuerte. O sea, recuerdo haber probado alguna vez alguno de esos. Y sí, o sea, sí alcanzan unos 20, 30, creo que hasta 40 kilómetros por hora llegan a alcanzar algunos de ellos. Depende de la marca. Pero justo cuando vi Conan, pensando en eso, fue así como, ya existen cosas así. O sea, no he visto yo tal cual una patineta de 4 llantas que tenga motor. Pero ya existen monopatines, ya existen los segways, ya existen las cosas que son como segways, pero aparte tienen como un manubrio en la parte de arriba. Ya existen cosas similares a la patineta de Conan, ¿no? Entonces la tecnología ha alcanzado a la patineta de Conan, para ser un poco sinceros, un poco. O sea, a día de hoy no he visto una patineta motorizada, que seguramente existen, o sea, estoy casi segura que deben de existir por ahí, pero ya hay monopatines motorizados que son muy similares o lo más cercano a lo que podríamos ver a una patineta motorizada.
y los segways, ¿no? Entonces la tecnología ya está alcanzando la tecnología de ciencia ficción que tenía Conan en el 96. También ya después veremos el celular arete. Ya hay celulares que son mucho más chicos que el celular arete. Hace algunos años recuerdo haber visto que hay como un celular del tamaño de un pulgar, una cosa así. Entonces, pues la tecnología ya está alcanzando a Conan, pero aquí obviamente vemos la explicación de cómo funciona la patineta. Todavía la patineta de Conan todavía está un poco por encima de la tecnología porque esta se carga con energía solar. Entonces, ya que lleguemos a los monopatines que se cargan con energía solar, oficialmente habremos alcanzado la tecnología de Conan en el 96, pero de momento no. En la patineta también se suben Genta y Mitsuhiko dispuestos a rescatar a Yumi. Y obviamente para esto Conan al principio un poco renuente, pero al final cuando ellos exponen sus razones, Conan decide respetar sus razones, que es algo que Conan creo que siempre ha hecho con los niños y es algo muy interesante del personaje como tal. Este respeto que sí le tiene a los niños Conan, a pesar de que también luego se burla de ellos y tal, tiene en determinados momentos, en determinados casos y situaciones, Conan les tiene mucho respeto a su inteligencia y es algo interesante de ver, o sea, y sobre todo porque los niños llegan a ser muy útiles muchas veces, y creo que amo a los Detective Boys, punto. Aunque al principio no los amaba, amo a los Detective Boys actualmente, son unos niños muy interesantes. Pero bueno, Conan le pide a Yumi que sube el volumen y ahí es cuando descubre que está como en el embotellamiento por obras. Y pues Conan empieza a seguir las pistas de los sonidos con la patineta. Obviamente más adelante las plaquitas también incluyen un GPS. Las plaquitas también incluyen un geolocalizador porque a Yumi la van a secuestrar cada tercer día. Hay memes en la comunidad de Conan en Reddit. Me he topado con memes así de cuando a Yumi no la secuestran en 2 días y ponen un meme de Escobar, ¿no? Que a ver, no es tan común que a Yumi la secuestren, pero suele ser algo medianamente constante. O sea, lo suficientemente constante como para que los memes te causen risa, pero no es como que todos los capítulos de los Detective Boys secuestren a Yumi. Aunque sí, en varios la agarran de rehén, la toman de rehén. Pero bueno, empiezan a perseguirlos en las patinetas y justo mientras el volumen de la plaquita de Ayumi está arriba, Conan escucha la plática de estos hombres que hablan precisamente como de matar a la niña, ¿no? De que mataron a la niña y que pagaron el rescate y no sé qué. Esto obviamente aumenta su susto y descubre que están yendo hacia la autopista. Pero por las patrullas que escuchan y porque en el anime, creo que esto es exclusivo del anime, no recuerdo exactamente, pero creo que sí. En el anime ven pasar a la patrulla con Megure y entonces Conan es el que mismo hace la deducción de que hay un control dentro de la autopista, así que asume estos hombres van a saltarse ese punto de control en el puente. Y decide irse como hacia la única zona en la que pudieran saltarse ese punto de control, pero esperan 5 minutos, no pasa nada, pero dejan de escuchar a Ayumi. Aquí es cuando Conan ya dice el rango de las plaquitas, bien me acordaba yo, son 20 kilómetros de rango de las plaquitas. Presuntamente, y digo presuntamente porque hay veces que pareciera que tienen más rango, pero también es cierto, o sea, 20 kilómetros pareciera poco, pero es casi medio maratón, es casi medio maratón, y al ser casi medio maratón es casi media Ciudad de México. Y usualmente, al menos en Detective Conan, no suelen salir de las dos zonas ficticias que son Beika y Haido. Obviamente Beika viene de Baker y Haido viene de Hyde Park. O sea, suelen moverse entre esas dos áreas ficticias que sabemos que están en un punto intermedio entre Ginza, que en Conan se llama Kinza,
Y creo que Shibuya es como el otro punto que sí existe en Conan que llegan a mencionar. Ya, yo creo que los japoneses deben de tener un mapeado mucho más exacto de dónde pudieran estar estos barrios ficticios, Beika y Haido, tomando en cuenta también dónde se encuentra el edificio de la Policía Metropolitana en Tokio, que es un edificio que sí existe y sí es el edificio de la Policía Metropolitana, el edificio que sale en Conan, y obviamente los otros lugares y las otras locaciones reales que existen dentro de Conan. Yo creo que más o menos si has vivido en Tokio, yo creo, si pudieras mapear dónde están los barrios ficticios de Beika y Haido, y yo creo que pudieras ver si en efecto solo son 20 kilómetros de rango de las plaquitas. Pero es una tarea que no me corresponde a mí hacer. Yo creo que habrá fans de Detective Conan, seguro hay fans japoneses de Detective Conan que tienen un estimado de dónde pudieran estar los barrios ficticios de Beika y Haido. Estoy segurísima que debe de existir algo así en Japón, en el fandom japonés, mejor dicho, y que seguramente han medido si realmente son 20 kilómetros de rango o no. Estoy segurísima que lo hay. Hay un canal de YouTube japonés que de hecho es como Conan Mythbusters, o sea, tal cual es un canal que es los Mythbusters de Conan, de si los trucos son físicamente posibles en la realidad o no. Obviamente solo he visto 2-3 de sus videos, tienen varios y bastantes, pero justamente es por este motivo estoy segura que debe de haber gente que haya hecho cálculos del el rango de las plaquitas de Detective Boys, ¿no? Pero justo no es que se haya perdido el rango, sino que lograron entrar al túnel. Obviamente se perdió la señal, se perdió la conexión, es un túnel. Y saliendo del túnel es cuando vuelven a recuperar la conexión con Ayumi. Conan vuelve a retomar el curso con la patineta, ¿no? Ya cada vez se está poniendo más el sol. Poco le falta a la patineta para que deje de funcionar. Y entre eso, Conan le pide a Yumi que lo deje escuchar qué está pasando afuera. El carro está detenido, pero pareciera que están en alguna tienda o algo, porque saludaron como saludan a los clientes de las tiendas. A Yumi pone la plaquita como pegada hacia la parte de afuera del auto y escucha justamente que es una gasolinera donde están regalando cosas de Kamen Yaiba. Kamen Yaiba más adelante veremos que es una serie que de hecho está inspirada en la serie real de Kamen Rider. Solamente que aquí le pusieron Kamen Yaiba y es como la serie predilecta, es el anime como más famoso y es como la serie más famosa en el universo de Detective Conan. O sea, tiene como, y aparte ha estado como muchos años al aire y tal, porque hay gente mayor que es como fan de Kamen Yaiba y como que tienen todos los capítulos desde el 1, y los niños son fans de Kamen Yaiba y hay hombres mayores coleccionando tarjetas de Kamen Yaiba. Y sí, obviamente están regalando cosas de Kamen Yaiba. Aquí es cuando Conan dice, ok, están regalando cosas de Kamen Yaiba solo en esta gasolinera, y aquí es pues donde él se para de golpe, supongo asumiendo que la gasolinera se encuentra detrás de donde van ellos, y ve pasar el carro, y al ver pasar el carro automáticamente se le enciende el foco de que ese es el carro donde va Ayumi, y pues ni tardo ni perezoso va tras ellos, ¿no? Y aquí es como donde ya empieza la persecución literal. Y mientras empieza la persecución, pues empieza a sonar uno de los temas de Detective Conan, que tiene los dos son muy similares. Creo que este es Boku ga Ireba, pero aunque sí sé la diferencia entre Boku ga Ireba y Kimi ga Iru, siempre me confundo con cuál es cuál, pero creo que este es Boku ga Ireba, de los dos Conan themes. Van persiguiendo el auto, el carro voltea abruptamente, Ayumi cae sobre la cabeza de esta niña, grita, se desmaya, los hombres que van manejando el auto siguen diciendo así de no, como que sí hay algo raro, no sé qué,
Cuando Conan está a punto de alcanzar el auto, la patineta pierde potencia, y esto es porque ya se está ocultando el sol, ya está perdiendo su fuente de alimentación, y lo que hace Conan es quitarle la manguera a un pobre señor que acaba empapado. Pobre señor, él no tenía la culpa de nada. Usa la manguera primero para atarse al retrovisor, pero los hombres logran quitarlos del retrovisor, y después la manguera se atora en la antena de la parte trasera del auto, ¿no? Se van pegados al auto con la manguera, y ya cuando llegan a la parte de... Obviamente hay varias escenas donde pues pasan un camión, atropellan a un pobre repartidor de fideos, y ya después pues el carro se para en seco, ellos chocan contra el carro, y al momento de que estos hombres se bajan del carro y abren la cajuela, pues encuentran a Yumi. Pero mientras Ayumi grita y dice que no la maten y no la maten, Conan decide quitarle el casco a un pobre motociclista que estaba ahí parado en la esquina de donde estaba estacionado el carro. Y con sus tenis potenciadores de energía, patea el casco, y el casco pues va a parar a la cara del hombre que tiene sosteniendo a Yumi. Así es como logran salvarla exitosamente. Pero cuando Conan los acusa de secuestradores y asesinos, el hombre le dice en pocas palabras de qué me estás hablando. A esos secuestradores ya los agarraron. Nosotros somos unos actores que veníamos a actuar aquí, y señala justamente a un festival universitario al que están asistiendo Ran y Kogoro, de hecho. Y sale el recuerdo de Ran contándole a Conan que en el festival iban a ver una obra de misterio, y pues que la cabeza esta de la niña que vio a Yumi y los billetes eran en realidad pues props, ¿no? O sea, eran lo subtitularon como efectos especiales, pero son props, ¿no? Y obviamente pues mientras todo esto pasa, otra vez la patrulla con Megure, y ya con los secuestradores y asesinos. Digo, esto creo que sí es exclusivo del anime. En el manga solo recuerdo que les mencionan esto de ya los capturaron, no somos nosotros, y les dice este hombre a Conan y a los niños: responsabilícense, ¿no? Y después de decirles que se responsabilicen, nos vamos con Step by Step, porque tras los incontables días ella lo sigue esperando. Ya nos falta poco para cambiar de Step by Step por Menkyu no Lovers, Menkyu Lovers, algo así se llama la canción. Es el único ending que no aguanto, o sea, no aguanto escucharlo completo. No me gusta el que empieza como Love is burning. Ya va a cambiar a ese, no estoy segura en qué capítulo exacto cambia, pero ya vamos hacia allá, hacia Menkyu no Lovers, si mal no recuerdo así se llama. Que definitivamente de los endings es el único. Make You No Lovers, ya lo busqué. Make You No Lovers. Y lo cambian en el 27. Por alguna extraña razón creí que lo cambiaban antes. No, todavía nos faltan varios casos con mi Step by Step, que me encanta. No sé por qué creí que Make You No Lovers lo ponían antes. A ver, que Make You No Lovers, les digo, yo tengo un problema con esa canción, y es que no me gusta nada, así, nada, no soporto esa canción, no sé por qué, no me hizo nada malo, no creo que sea una mala canción, solo no me gusta, no la soporto. Pero bueno, mientras tanto a disfrutar Step by Step, porque tras los incontables días ella lo sigue esperando. Y después de Step by Step, pues tenemos la escena final, justamente donde Ran y Kogoro están viendo la obra, y Ran se da cuenta que uno de los actores está raro, ¿no? Apenas se puede mover, no se sabe bien las líneas, pero Kogoro, en vez de estarle haciendo caso a Ran, está intentando ligar con una chica que está sentada al lado de él. Ran le pega para que se esté quieto. Y vemos que el actor que se mueve extraño, pues es el típico gag de los 3 niños apilados para parecer un adulto. O sea, es tal cual, el gag de los 3 niños apilados para parecer un adulto, que son Genta de base, Mitsuhiko en medio y Conan hasta arriba. Y pues eso esto, ¿no? Los niños supliendo al actor que noquearon, y a Yumi supliendo a la cabeza que destruyó por error, ¿no? Por accidente, la cabeza de periódico. La cabeza falsa de la niña.
Y ahí termina el capítulo. Un capítulo que les digo es el caso no caso, porque pues no es un caso, no, ellos tal cual no resolvieron nada, solo empeoraron las cosas y creo que es la única vez que pasa algo así. A ver, obviamente Detective Conan tiene 1026 capítulos y es difícil que me acuerde de todos exactamente, o sea, de todos y cada uno de ellos. O sea, hay veces que me acuerdo, por ejemplo, de la resolución del caso, hay veces que me acuerdo de quién es el asesino, pero ni cómo se resolvió el caso, ni cómo fue el truco, ni nada de eso. O sea, y por más que lo he visto 3 veces, esta la cuarta, pues es difícil acordarte de todos los casos, pero según yo este es como el único caso no caso así exacto y preciso, que el caso no es un caso como tal, ¿no? Ha habido otros casos que son casos mucho más lighthearted. Creo que hay algunos casos que son así. Hay algún caso ahí con Kobayashi. Sí, hay un caso con Kobayashi. 2 casos con Kobayashi que no son casos como tal reales, pero al menos en el caso de niños, pero creo que este fue el primer caso que no era caso y para mí fue así como, wow, vamos a tener de estos, ok, qué chido. Me gustan este estilo de casos que no son casos y en este caso aquí sí es la única vez que Conan se confunde, o sea que Conan cree que sí iba tras los asesinos y no. Y por otro lado, pues es el primero de estos. Tiene un gag muy, muy típico de la comedia noventera de los 3 niños apilados. Que de hecho es incluso hasta un chiste en BoJack Horseman, ¿no? De los 3 niños apilados. Un gag muy noventero que se usaba en muchas caricaturas, sobre todo de los 90s. Y aquí es el clásico gag, ¿no? El clásico gag noventero de los 3 niños apilados. Aquí se utiliza y a mí me encantó verlo. O sea, es la primera vez creo que lo veo en un anime. Al menos que no me acuerde de algún otro anime viejo noventero que usa 3 niños apilados, pero también la verdad es que a mí me encanta este capítulo, me da un muy good feeling este capítulo, ¿no? A pesar de que Ayumi se secuestra sola y obviamente empieza la parte donde Ayumi siempre va a ser la pobre secuestrada, que les digo que hay hasta memes y así en la comunidad de Detective Conan. No es que se secuestre siempre, pero sí suele ser, también tomando en cuenta que sí es como el personaje más vulnerable. Ayumi aquí sí creo, es la única dama en apuros tal cual de Detective Conan. Ran se ha salvado sola miles de veces. Casi todas las mujeres en Detective Conan creo que se pueden salvar solas. Muchas veces son la parte de la fuerza bruta en Detective Conan. Es algo interesante dentro de la escritura de Gosho. Porque luego en las películas ahí, porque tienen que meter la escena a Shinran, porque tienen que meter la escena a Heizuha, si no se mueren. O no sé qué pedo, pero necesitan rescatar a Ran en las películas porque necesitan la escena Shinran. Y obviamente Ran termina siendo la damisela en peligro un poco muy a huevo porque lo necesitan así en las películas, pero en el anime canon y en el manga creo que rara vez ha sido así que realmente Ran no se pueda salvar sola. Les digo, cuando está en un 1 a 1, ¿no? O sea, cuando hay una bomba en su escuela, pues no se va a poder salvar sola, pero Ayumi por otro lado sí es mucho más vulnerable y sí suele ser la damisela en peligro de Conan, ¿no? Ayumi sí suele ser la damisela en peligro de Conan y pues este capítulo es el que empieza como este eventualmente patrón, ¿no? Dentro de Conan, la parte donde Ayumi sí es la damisela en peligro y totalmente entendible, es una niña de 6, 7 años, ¿no? Raro sería que no fuera la damisela en peligro cuando están lidiando con asesinos reales, secuestradores reales, piromaníacos reales, etcétera, etcétera, etcétera. Creo que hasta me resultaría raro que no fuera Ayumi la escogida para ser la damisela en apuros, ¿no? En este caso, pues es la primera vez que lo vemos. Nos presentan la patineta. La patineta que solo sale 3 veces en el canon. En el canon anime, porque ya llegaremos a la película 1, donde me soltaré mucho más con respecto a que yo considero a las películas canon. O sea, yo en mi corazón. Habrá mucha gente que diga, no, es que Gosho ha dicho muchas cosas. O sea, Gosho ha dicho muchas cosas y luego ni él solito se hace caso. O sea, Gosho es la fuente menos confiable de Detective Conan.
Y creo que al final de cuentas, en los últimos años, Gosho ha estado tan involucrado en las películas que definitivamente, al menos las más recientes, son sí o sí canon. Al menos para mí. O sea, y creo que cada vez se nota más que Gosho cada vez más se está involucrando mucho más y más y más y más y más en las películas. Que tanto así que no puedes ver... O sea, no puedes no ver una carta de amor rojo carmesí antes del 928, o sea, porque si no hay cosas que no entiendes. A mí me pasó, o sea, yo vi Conan el anime todo de corrido y cuando llegué a los capítulos de Kyoto dije, ¿cómo es que se conocen? ¿Cómo es que conocen a esta señora, a Momiji? ¿Cómo es que se tratan tan bien? ¿Cómo es que el policía de Kyoto ya conoce a Conan y a Ran y a Kogoro? O sea, y luego ves las películas y como que empiezan a hacer de clic muchas cosas, ¿no? Pero bueno, la patineta que en el anime y en el manga solamente aparece unas 3, 4 veces, la presentan en este capítulo. Y tenemos como una presentación también de las plaquitas que después las van a volver a presentar en otro capítulo. Porque ese capítulo donde las vuelven a presentar es el capítulo donde realmente se presentan en el manga, en la parte del manga, y como que no recortaron esa parte. Entonces, pues tenemos este capítulo que nos introduce 2 gadgets de Conan bastante importantes, uno sobre todo para las películas, y el otro, las plaquitas de los Detective Boys, es un gadget que va a ser utilizado... Yo creo que siempre, casi siempre que están los Detective Boys, yo creo que el 95% de las veces que están los Detective Boys se utilizan estas plaquitas sí o sí. O hay una referencia a estas plaquitas. Estas plaquitas son de las cosas más importantes, de los gadgets más importantes que tiene Conan con los Detective Boys y en la serie como tal. Estas plaquitas son un punto importante dentro de Detective Conan. Son las plaquitas. Las plaquitas de los Detective Boys. No hay otra forma de describirlas. Y obviamente pues la patineta que, les digo, manga y anime canon, muy poco utilizada contadas veces por Gosho, yo creo, porque después ya no supo cómo meterla bien. En las películas sobreexplotada la pobre, sobreexplotada esa pobre patineta. En las películas ha hecho de todo esa patineta, Esa patineta es la verdadera protagonista de las películas. Tanto así que en la 3 es donde aparece de la nada. Si no es en la 3, es en la 7. Es en una donde sale Heiji y Conan se baja de la moto de Heiji y corre hacia la patineta que está ahí for some reason. Mágicamente está ahí. Pero bueno... aquí nos presentan la patineta y nos presentan las plaquitas. Las plaquitas las volveremos a ver presentadas. Nos volverán a presentar las plaquitas, por supuesto que sí. Pero aquí las vemos por primera vez en acción, ¿no? Y más adelante volveremos a ver a las plaquitas muchas veces en acción. Porque son muy utilizadas por los Detective Boys. Yo diría en todos sus casos, pero no estoy tan segura que sean todos. Yo creo que habrá algunos casos donde no las usen. Incluso podrían ser varios casos donde no las usen, pero en la gran mayoría las usan. En la gran mayoría utilizan esas plaquitas los Detective Boys. Con o sin Conan, les vale. Y pues después de esta última escena del final del capítulo tenemos el siguiente capítulo, el 13, el capítulo 13, conocido aquí como la cacería extraña, la extraña cacería, el asesinato de la extraña cacería, algo así sería como la traducción que le pusieron en Crunchyroll, el asesinato de la extraña cacería. Yo conocí este capítulo como la investigación desconcertante. Me gusta más ese título que el título que le pusieron en Crunchyroll. El caso de la investigación desconcertante es como yo lo conocía. Y este caso en particular, ranteo supremo. O sea, supremo, con S de Superman. O sea, fue la más grande cagada que pudo haber hecho TMS. Y ya les platicaré más cuando lleguemos a este capítulo. Lo que sí les voy adelantando es que este capítulo usualmente cuando buscas el relleno de Detective Conan, algunas listas te ponen este capítulo como que es mixto.
Yo al principio no entendí, o sea, la primera vez que vi este capítulo dije, no entiendo en qué parte ya no es canon. Hay otras listas donde este caso te lo ponen como canon, tal cual. Creo que mixto es la mejor forma de catalogar este caso, tal cual. Pero justo cuando yo llegué a Detective Conan y vi las listas y llegué a ver 2 listas donde te ponían este capítulo 13 como mixto, como capítulo mixto, me quedaba con la idea de en qué parte ya no es canon, ¿no? Porque usualmente yo venía de ver listas de cómo ver Naruto sin relleno, y cuando había un capítulo mixto en Naruto, lo que pasaba es que, por ejemplo, del minuto 10 al 17 era canon, ¿no? Y luego del 17 al 19 no era canon, pero del 19 al final ya era canon, ¿no? Y los primeros 10 minutos no eran canon, cosas así. Venía como más explicado. En este caso, en todas las listas decía mixto, pero no venía como más explicación de por qué mixto. El siguiente capítulo de este podcast, Pista a Pista, vamos a ver por qué este capítulo es mixto y por qué yo lo considero el gran errorcísimo, así, el error más grande que ha cometido TMS en su vida. O sea, no sé qué otros animes haya hecho TMS. Topo algunos cuantos animes que ha hecho TMS, pero yo creo que este capítulo va a seguir a TMS durante toda su existencia como compañía. Yo creo que este caso fue el gran error de TMS, así tal cual. Para mí este fue el gran error que pudieron haberle hecho a la adaptación de Conan, y un gran error que hicieron punto. O sea, al grado de que este capítulo 13 tuvo que ser rehecho por lo mucho que la cagaron. Pero ya hablaremos de eso en el siguiente capítulo de este podcast Pista a Pista, donde cada semana yo, Rebecca Wilson, hablaré con ustedes de Detective Conan, caso a caso, capítulo a capítulo, pista a pista. Una vez más, muchas gracias por escuchar este podcast. Ya saben que pueden dejarme los comentarios en mi Twitter, @Repson con /S, o en los comentarios del video de YouTube. Nos veremos la próxima semana en El caso de la investigación desconcertante, que es el título que más me gusta al siguiente capítulo, al capítulo 13. Y va a haber ranteo, entonces nos vemos en ese ranteo. Hasta la próxima, detectives.